Y acá entra más gente. Vamos a comenzar en el punto donde lo dejamos en nuestro último encuentro. Aquí estamos. Confírmenme si están viendo la pantalla compartida, por favor. Está cargando, profe. Bueno, cuando la tengan. Ahí se ve. Bárbaro, gracias. Vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado en los últimos encuentros, que era ejecución de instrucciones. Y vamos a cerrar el tema del ciclo de una instrucción. A ver, acá entra más gente. Esta presentación ya la habíamos compartido en el último encuentro, es una presentación cortita, pero me parece conveniente volver a verla, así retomamos el tema bien. Aquí tenemos, después de haber visto la presentación de ejecución de instrucciones, hemos notado que cada vez que se ejecuta una instrucción, se dan una serie de pasos que son secuenciales, consecutivos, y además son siempre los mismos. Entonces, estos pasos que se dan para la ejecución de una instrucción se denominan ciclo de una instrucción. Y constan precisamente de estos pasos. Tenemos nuestro primer paso, que es obtener la instrucción. O sea, cuando decimos obtener, nos referimos a que el procesador debe obtener la instrucción. Una vez que lo obtuvo, se pasa al siguiente paso, que es la decodificación de la instrucción. El procesador interpreta, decodifica la instrucción para así entender qué es lo que hay que hacer. Una vez que el procesador obtuvo la instrucción y la decodificó, ya está en condiciones de seguir, avanzar al siguiente paso, que es obtener el dato a operar. Generalmente, cuando se debe ejecutar una instrucción, las instrucciones son por lo general es trabajar sobre datos. Entonces, el siguiente paso que viene a continuación de la decodificación es obtener todos los elementos para poder realizar la operación, que en este caso es obtener los datos, ¿no? Por eso el tercer paso es obtener el dato a operar. Y por último, tenemos el cuarto paso, que es realizar la operación, propiamente dicho. Recién ahí se ejecuta, se termina de ejecutar, se realiza la operación deseada. Para luego volver a comenzar con la siguiente instrucción, nuevamente el mismo ciclo. Y así se van ejecutando todas las instrucciones de un programa. Así lo va realizando el procesador. Podemos ver que al pie, fuera de los bloques, dice actualizar el IP. Recuerden, el IP es el registro puntero de instrucciones. Este registro se actualiza durante la ejecución de cada instrucción, se va actualizando con la dirección de memoria, con el número de dirección de memoria, de la siguiente instrucción a ejecutar. Esto por lo general se da simultáneamente con el paso 3. Cuando se da el paso 3 de obtener el dato a operar, en esa misma operación por lo general se actualiza el registro IP, el puntero de instrucciones. Y ya se va cargando la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar, como para que cuando termine de ejecutarse esta instrucción, se parte desde el valor guardado en el registro IP. Bien,
¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que estamos viendo ahora, gente? Bueno, perfecto, no hay preguntas. Entonces, lo que podemos analizar del ciclo de una instrucción, además de que siempre es el mismo ciclo y se da en forma secuencial y consecutiva y se aplica a todas las instrucciones que se van a ejecutar, es lo siguiente. Siempre son estos mismos 4 bloques. Y cada uno de estos bloques le insumen al procesador un pulso del oscilador que está vinculado a él. ¿Qué es el oscilador? A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien recuerda qué es el oscilador que está asociado al procesador? El voltaje entre ceros y unos. Oh, En realidad es como una especie de pulsador. Es como una especie de pulsador, un emisor, o sea, emite como un reloj. A ver, acá tengo algo en el chat. Muchos le dicen el reloj. está bien. Es el varia la frecuencia, dice Fernando. Claro, es el que da la frecuencia del procesador. ¿Vieron que cuando uno habla de un procesador, uno de los primeros datos que se dice de un procesador es a cuánto trabaja? El que varía la frecuencia, claro, en megahertz, sí. En realidad, bueno, los procesadores actualmente se está hablando de frecuencias de gigahertz, donde cada hertz también se le puede decir pulso, a cada hertz también se le puede decir ciclo. Es un emisor de corriente alterna cuadrada, como podemos ver en el grafiquito de acá abajo, donde tenemos, cuando está en la parte de arriba tenemos más 5 volts y la parte inferior es menos 5 volts. Es una corriente alterna de forma cuadrada y un ciclo entero es, por ejemplo, hace todo el periodo positivo y pasa a todo el periodo negativo. Esto es lo que se llama un ciclo entero o un hertz o un pulso. Es como una especie de pulsador y esto se mide, esto es lo que nos da la secuencia. Claro, es una señal digital, dice Fernando. Claro, perfecto. Esto es lo que nos da la frecuencia de trabajo del procesador. Y la unidad de medida es hertz sobre segundo. O sea, cuántos hertz, cuántos ciclos o pulsos tenemos durante un segundo. Por eso si hablamos de un procesador, por ejemplo, de 4 GB, ¿a qué se refiere? A 4 GHz sobre segundo. Significa que durante un segundo tenemos 4 GHz. ¿Qué son gigahertz? El hertz es un pulso. 1000 Hz es un kilohertz. Ahora, 1000 kilohertz es un megahertz, o sea, 1.000.000 de hertz o 1.000.000 de ciclos. Y 1000 megahertz es un gigahertz, o sea que un gigahertz son 1.000 millones de hertz, 1.000 millones de ciclos o pulsos. Y si decimos que un procesador trabaja a 4 gigahertz, estamos hablando de 4.000 millones de pulsos durante un segundo. ¿Esto se entiende, gente? Profe, el pulso es una parte de un entero positivo y un entero negativo. Claro, claro. Es un ciclo entero de la corriente alterna. Está bien. Es un ciclo, o sea, todo lo que es corriente alterna tiene una medida de ciclos. Por ejemplo, la electricidad que usamos en nuestras redes eléctricas domésticas también tiene ciclos porque también es corriente alterna. No es cuadrada como esta, es sinusoidal, pero también tiene ciclos. La corriente alterna de nuestras casas tiene 50 ciclos sobre segundo. Fernando, hoy sí no, claro, no es velocidad, es frecuencia, no es velocidad, es frecuencia. Se le dice, a ver, en la jerga está el concepto de velocidad. ¿Cuál es la velocidad de este procesador? En realidad es frecuencia de trabajo, sería el término correcto. Entonces,
Imaginemos, pusimos como ejemplo un procesador que trabaja a 4 GB. 4 GB son 4.000 millones de pulsos en un segundo. Pero los tiempos, o sea, para medir el rendimiento de trabajo de procesadores y demás, los tiempos usados no son los segundos, porque los segundos es muchísimo tiempo para un procesador. Por eso la unidad de medida de tiempo que más se utiliza es el nanosegundo. Es el nanosegundo. Y el nanosegundo es la 1.000 millonésima parte de un segundo. Yo divido un segundo por 1.000, tengo 1 milisegundo. O sea, 1.000 milisegundos conforman un segundo. Si yo divido 1 milisegundo por 1.000, tengo un microsegundo. Un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. O sea que 1.000.000 de microsegundos conforman un segundo. Si yo divido un microsegundo por 1.000, tengo un nanosegundo. O sea que el nanosegundo es la 1.000 millonésima parte de un segundo. O sea, yo necesito 1.000 millones de nanosegundos para completar un segundo entero. Entonces, resumiendo, si tengo un procesador que trabaja en 4 GHz sobre segundo, 4 GHz sobre segundo es lo mismo que decir 4.000 millones de Hz sobre 1.000 millones de nanosegundos. Simplifico 0 con 0 y me da que tengo 4 Hz por cada nanosegundo. ¿Se entiende? O sea, mientras transcurre un nanosegundo, claro, ahí como dice Rodrigo, y ahí queda en Hertz sobre nanosegundo. Perfecto. O sea que en ese modelo de procesador en particular, por cada nanosegundo que transcurre, el pulsador del procesador emite 4 pulsos. Fíjense, se da la casualidad, en este caso con el ejemplo que di, todos los procesadores necesitan 4 pulsos, como podemos ver acá, para completar el ciclo de una instrucción. O sea que estaría ejecutando una instrucción por cada nanosegundo. Si ustedes recuerdan encuentros anteriores, donde vimos el ejemplo de ejecución de instrucciones, donde partimos desde un código fuente con una instrucción simple, vimos cómo se transformaba ese código fuente en código máquina en 4 instrucciones simples, ¿recuerdan? I1, I2, I3 e I4. Y de hecho vimos cómo se ejecutaban paso a paso. O sea, esa instrucción simple se transformó en 4 instrucciones. Y estas 4 instrucciones, para que se ejecuten, necesitan a su vez 4 pulsos del oscilador. O sea, que necesitamos 16 pulsos para que se ejecute toda esa línea de código. 16 pulsos, hablando de un procesador que trabaja a 4 GB, si por cada nanosegundo nos lleva 4 pulsos, entonces para que se ejecute esa instrucción, al procesador le va a insumir 4 nanosegundos. ¿Se entiende eso? A ver, tenemos algo en el chat. Se entiende, perfecto. O sea que conociendo cómo se transforma un código fuente en código máquina, en cuántas instrucciones quedan, y sabiendo la frecuencia del procesador que estamos usando, se puede hacer un estimado de cuánto tiempo tarda en ejecutarse esta instrucción. En el ejemplo que estuvimos viendo, con un procesador de 4 GB, tarda 4 nanosegundos. Si el procesador trabajara a 2 GB, nos llevaría 8 nanosegundos. Y así. ¿Se entiende eso, no? Sí, sí, todo bien. Bárbaro. De todas formas, hay una variable más que entra en juego en la ejecución de las instrucciones, que hace que no siempre estos tiempos
no siempre estos tiempos de los cuales estamos hablando se den de la forma en lo que acabamos de decir. Y esta variable que entra en juego es el tiempo de acceso a memoria. Si recordamos nuestros primeros encuentros, a principio de año, cuando vimos el tema de memoria principal, vimos el concepto de tiempo de acceso a memoria. El tiempo de acceso a memoria es el tiempo que transcurre entre que se direcciona una posición de memoria, o sea, cuando el procesador desea acceder a memoria principal para una operación de lectura o escritura, la que sea, es lo mismo, desde el momento en que se posiciona la dirección hasta que aparecen las salidas de la dirección, o sea, el contenido o se logre la operación de escritura, ese tiempo que demora es el tiempo de acceso. Todos los dispositivos de memoria tienen un tiempo de acceso a memoria y esto va a variar de acuerdo a marca y modelo y generación de memoria RAM y demás. Los mejores modelos de este momento estaremos hablando de tiempos de acceso entre 15, 12 y 10 nanosegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que los mejores chips de memoria RAM me dan ese tiempo de acceso, que es altísimo, porque acabamos de ver, de una instrucción completa, son 4 instrucciones de código máquina. Al procesador le insumen 16 pulsos, o sea que son solo 4 nanosegundos, pero estamos hablando que tenemos una memoria principal cuyo tiempo de acceso, vamos a poner el mejor de los casos, es de 10 nanosegundos para acceder a memoria principal. Y hemos visto que estas 4 instrucciones, entre las 4, I1, I2, I3 e I4, el procesador debe acceder a la memoria 8 veces. Entonces, por un lado tenemos, bueno, para que se ejecute todo esto necesitamos 4 nanosegundos, pero si tenemos un tiempo de acceso a memoria de 10 nanosegundos y tenemos 8 accesos a memoria, estamos hablando de 80 nanosegundos solamente para que el procesador deba acceder a la memoria. Ahí tenemos un problema. Fernando dice, es que la frecuencia de trabajo de las RAM es más baja. No sé si, en realidad, el cuello de botella es el tiempo de acceso. El cuello de botella es el tiempo de acceso. Ahí está. Pero ese problema viene desde la primera generación de computadoras. O sea, van mejorando los modelos de memoria RAM, pero también van mejorando los modelos de procesadores. Es una carrera que no tiene fin y que siempre el procesador le saca ventaja a la memoria RAM. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que pasa en las computadoras realmente? ¿Se da esos 4 nanosegundos? ¿O se da estos 80 y que sería entre el resto y demás, sería 80 y pico de nanosegundos para que se ejecute esta instrucción? La realidad, bueno, existe una solución, obviamente, para este tipo de inconvenientes, que hace que el tiempo real esté muy cerca de estos 4 nanosegundos, y esta solución, como bien dice Fernando Serrano, es la memoria caché. La solución para digamos, anular el tiempo de acceso, los problemas de tiempo de acceso a memoria RAM, es la existencia de la memoria caché. La memoria caché es una solución técnica, no es una parte lógica de la arquitectura de un computador. ¿Se entiende? No existe en la arquitectura de un computador. No estoy diciendo que no existe la memoria caché, por supuesto que existe y es necesaria, pero existe como solución técnica. Si nosotros vemos todos los esquemas que hemos usado desde el principio de año, en ninguno aparece la memoria caché. ¿Por qué? Porque en la arquitectura de un computador no existe la memoria caché.
Para el procesador no existe la memoria caché, existe la memoria principal. O sea, que se le haya puesto entre la RAM y el procesador una memoria caché para evitar el tiempo de acceso, eso es una solución técnica, no una solución, o sea, no es parte del esquema lógico de una computadora. Es parte del esquema físico y práctico de una computadora. Es como hablar del motherboard. El motherboard en sí, ¿qué es el mother? ¿Ustedes vieron alguno de estos cuadros que vimos que aparezca el motherboard? No, porque no es un elemento en sí de la arquitectura de una computadora. Es una solución física, donde en una placa puedo montar una serie de elementos de la computadora que se me hace mucho más fácil y útil disponer dentro de un gabinete, dentro de una notebook, o lo que sea, ¿se entiende? ¿No? Lo que es una solución técnica a lo que es la estructura de la arquitectura de una computadora. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Buenísimo, buenísimo. O sea, no estoy diciendo que no, por supuesto que existe, y gracias a la memoria caché, ¿eh? el tema de tiempo de acceso a memoria, o sea, se mejora casi en un 100%. O sea, la efectividad de la memoria caché es de aproximadamente, depende del modelo de computadora, depende de un montón de cosas, pero podemos hablar de valores aproximados al 94%. O sea, que, por ejemplo, de los tiempos que hablamos recién, hay un 94% de probabilidad de que sean solamente 4 nanosegundos para que se realice esta instrucción, gracias a la existencia de la memoria caché. ¿Se entiende esto, gente? Bien, igual todo Sí, esto, profe. buenísimo. Vamos a ver si ampliamos este tema. Igual, bueno, con todo este tiempo que no pudimos encontrarnos, hemos perdido unos cuantos temas para ver. Vamos a ver si puedo incluir de acá a fin de año, quizás en un encuentro podemos desarrollar un poco de memoria caché porque es un tema muy interesante para ver. Fernando dice, en la arquitectura entiendo que de hardware está mejor optimizado esto. En la de von Neumann la de hardware se generan estos cuellos. Sí, digamos, la arquitectura de von Neumann fue revolucionaria y de hecho es el tipo de arquitectura que más se está usando. Después hay otro tipo de computadores que tienen una arquitectura muy distinta a la de von Neumann, pero digamos, este tipo de computadoras se remiten más que nada, o sea, están en las universidades y quizás, obviamente, algunos gobiernos, algunas grandes empresas pueden llegar a tener un desarrollo propio en supercomputadoras y demás, con una arquitectura alternativa a la de von Neumann, que de hecho existen, pero digamos, la gran mayoría de computadoras que existen en el mundo, y más las que llega a todo el mundo, a las que podemos acceder, por ejemplo, el universo PC y demás, son computadoras que trabajan bajo el esquema de von Neumann, donde solamente tenemos un procesador, donde tenemos una memoria de trabajo de acceso rápido y donde tenemos instrucciones de salto. Esas son las condiciones para que una computadora se considere que está dentro del esquema de von Neumann. La dice, la de hardware se usa para sistemas embebidos generalmente, sí. Sí. Y seguramente habrá otras computadoras a las cuales no tenemos mucha información, que deben tener una aplicación muy específica, pero la gran mayoría de computadoras que hay en el mundo trabajan bajo el esquema de von Neumann. Las computadoras que tienen más de un procesador están fuera del esquema de von Neumann también, pero no hay muchas computadoras con más de un procesador. Cuando digo más de un procesador me refiero a más de una unidad central de proceso.
más allá de ciertos procesadores auxiliares que hoy en día podemos encontrar en nuestras computadoras. En realidad, el procesador, la unidad central de proceso, sigue siendo solamente una. Por eso seguimos dentro del esquema de von Neumann. También es cierto que los procesadores de hoy actualmente son multinúcleo, pero es otra historia. El procesador sigue siendo uno solo. Por eso el concepto de multiproceso no cabe dentro de las computadoras que están dentro del esquema de von Neumann. Sí, el concepto de multitarea, pero no el de multiproceso, porque para poder efectivizar un multiproceso necesito más de un procesador. O sea, la misma palabra nos lo está diciendo. Para multiprocesar necesito más de un proceso. Siempre me recuerdo el ejemplo de la Deep Blue, la que le ganó un partido de ajedrez al campeón mundial de ajedrez en su momento, que era Garry Kasparov, que era una computadora con 32 procesadores. Esa computadora sí multiprocesaba, pero digamos, el universo PC siguen teniendo solo un procesador. Bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, acá, como les dije hace un rato, cada uno de estos ciclos es exactamente un hertz. Y acá está toda la explicación que acabo de dar hace un rato, ahí la tienen registrada, como para que después la puedan ver. Habla del reloj, de los pulsos y demás. Bien, vamos a pasar ahora a otra presentación, a la siguiente, digamos, y con esto ya cerramos el tema del ciclo de una instrucción y ejecución de instrucción. A ver. Vamos a compartir. A ver, un segundito. A ver. Avísenme, por favor, cuando pueden ver la pantalla. ¿La pueden ver, gente? No, no todavía. Ahí está cargando. Ahí está. Gracias, gracias. Bien, entonces. Líneas de control. Vamos a hablar de las líneas de control que salen desde la unidad de control del procesador. Hasta ahora conocíamos una sola, que es la línea LE, de las que hablamos ya hace bastante tiempo, que es la línea de lectura y escritura, la que habilita realizar una operación de lectura o de escritura sobre la memoria principal por parte del procesador. ¿Se acuerdan cuando veíamos la línea LE se pone en 1, se pone en 0? Pero acá además vemos que desde la unidad de control salen una serie de líneas de control, y al ser líneas que trabajan en forma, digamos, autónoma, son líneas solas, que solamente pueden tener dos valores, 0 o 1. O sea, tiene tensión, es un 1, no tiene tensión, es un 0. Y lo que estamos viendo ahora en este esquema son componentes internos del procesador, que ya los habíamos visto, nada más que para conveniencia del gráfico, para que se pueda analizar mejor el gráfico, quizás los cambiamos un poco de lugar, pero son componentes que ya conocemos. La unidad de control, acá tenemos la unidad aritmética y lógica, acá tenemos el registro de instrucciones, acá tenemos el registro auxiliar o acumulador, también llamado, acá tenemos el puntero IP, el registro IP, el registro de datos, RDA, y el registro de direcciones, RDI.
Y acá aparece un elemento, bueno, acá está el oscilador del cual ya hemos estado hablando, y tenemos esta línea amarilla que va uniendo los registros, los componentes del procesador, que es un bus interno que tiene el procesador, que hace que se comuniquen entre sí los distintos componentes del procesador. Antes, cuando hicimos la presentación de la última clase, cuando veíamos que un valor guardado, por ejemplo, en RDA que pasaba a RI, ¿se acuerdan que hacíamos simplemente una flecha donde mostrábamos que el valor iba de un registro a otro? En realidad, si un valor que tenemos en RDA tiene que ir a RI, va a ir exactamente por el bus hasta llegar a RI. ¿Y cómo sabemos que va a llegar a este registro y no a cualquiera de los otros componentes que están montados en este bus? Precisamente gracias a las líneas de control. Las líneas de control apuntan, estas líneas de control apuntan a cada tramo distinto del bus interno. Si la línea se pone en 0, deshabilita este tramo del bus, y si se pone en 1, lo habilita. De esa forma, queda habilitado de que la señal que emite uno de los componentes llegue al componente requerido a través de los valores de la línea de control. Porque no es que una señal eléctrica va a viajar por parte de un bus nada más. Cuando se coloca en un bus una señal eléctrica, atraviesa todo el bus, o sea, llega a todo el bus, a las puertas de todos los componentes. Entonces, son las líneas de control las que habilitan o deshabilitan el acceso a esa señal que está en el bus. ¿Se entiende? Vamos a ver un pequeño ejemplito. Vamos a repetir la ejecución de I1, de lo que vimos en el encuentro anterior, pero solamente vamos a analizar lo que pasa dentro del procesador. Acá nos olvidamos del bus de control, del bus de direcciones, de lo que pasa en memoria principal y demás, y vamos a analizar solamente lo que pasa en el procesador. Entonces, a ver. La instrucción comienza de esta forma. Recuerdan que arranca con el valor que tenemos en IP, donde está guardada la dirección de la instrucción que se va a ejecutar. ¿Se acuerdan? Primer paso del ciclo de una instrucción, obtener la instrucción. Y fíjense, las líneas de datos están casi todas en 0, o sea, están deshabilitando todos estos sectores del bus interno. ¿Y cuáles están en 1? Por un lado, la línea LE, que me está autorizando una lectura en memoria. Y por otro lado, está habilitando con un 1 esta línea de control, que es precisamente la que controla este segmento del bus, para que el valor que está en IP llegue al registro de direcciones, porque después de todo es una dirección de memoria. Llega a RDI, se realiza la lectura, y ¿dónde ingresa lo que se lee en memoria? Ingresa a través del registro de datos, RDA. Acá tenemos la instrucción I1. Esta instrucción debe llegar al registro de instrucciones, o sea que van a cambiar algunos valores de las líneas de control. Esta ahora se pone en 0 y se pone en 1, ¿cuál? Esta que está acá, que es la que habilita este tramo del bus, para que llegue la instrucción al registro de instrucción. En el siguiente paso se decodifica la instrucción, luego se obtiene el dato a operar, y para obtener el dato, el valor de la dirección viene desde la instrucción, se carga RDI, y además en el tercer paso se actualiza el registro IP, como dijimos hace un rato. Entonces está habilitada esta línea y está habilitada esta línea. Y además LS vuelve a poner en 1 porque se va a leer el dato en memoria. El dato llega al registro de datos
queda el último paso, que es realizar la operación, que es llevar este valor que está en RDA a X. Entonces, el resto de las líneas se pone en 0 y esta línea de control se pone en 1, dándole paso del dato desde el registro de datos hasta el registro auxiliar. Ven que las líneas de control son las que van marcando los movimientos internos de los valores que hay en el procesador para que se lleve a cabo la ejecución de las instrucciones. Y ahora, yo me pregunto, ¿de dónde saca la unidad de control esa inteligencia, entre comillas, esa inteligencia, como para poder generar o un 0 o un 1 para que se ejecuten esas instrucciones? En realidad, dentro de la unidad de control lo que tenemos es una ROM. Hay una pequeña memoria ROM. No confundir, por favor, con la ROM BIOS. Es otra ROM. Es otra ROM. Es una pequeña ROM, muy chiquita, que tiene un código, tiene un microcódigo, un programita, un algoritmo. ¿Y qué es lo que hace este algoritmo? Este es el algoritmo que interpreta todas las instrucciones del procesador. La cantidad de instrucciones que puede leer queda, o sea, las interpreta este algoritmo. Nos queda menos de un minuto y de explicación nos deben quedar 5 o 10 más o menos, pero bueno, nos queda un minuto, así que les propongo desconectarnos y volvernos a conectar, así podemos terminar este encuentro. ¿Les parece bien, gente? Ok. Listo, ahí volvemos. Perfecto, profe. Gracias. Bueno, entonces, ahí es donde reside la inteligencia del procesador, en el pequeño software que está dentro de la ROM de control, los códigos que va sacando y trabajan a través de las líneas de control. Y acá tenemos, digamos, una especie de cierre de lo que fue, de lo que estuvimos viendo en las anteriores clases, donde habíamos visto cómo se ejecutaban las instrucciones con este ejemplo. Recuerdan, a la variable R se le asignaba la variable P más la variable P menos la variable Q. Eso se transformaba en estas 4 instrucciones simples, I1, I2, I3 e I4, y vimos cómo se ejecutaban las instrucciones, de las cuales, digamos, todos los movimientos salen a través de la ROM de control. ¿Está? ¿Alguna pregunta más, gente? A ver, acá tengo algo en el chat. ¿El 24 es el TP obligatorio? Sí. El lunes que viene están recibiendo el TP número, el trabajo práctico número 3. Eso es correcto. No sé, ¿alguna consulta más con respecto a lo que vimos hoy? No, por favor, Facundo. Ya en los siguientes encuentros vamos a abordar un nuevo tema. Voy a ver, porque no nos queda mucho, porque ya se acaba el año. Vamos a ver qué temas podemos abordar como para poder complementar las clases que estamos mandando todas las semanas y todo el material que tenemos en el manual. ¿Está? Bueno, si no queda más preguntas de acá, pregunta Rodrigo, ¿cuándo suele ser el final, día y horario y modalidad? Bueno, los finales tenemos 5 llamadas anuales. Tenemos 2 llamadas en diciembre, una llamada en febrero, una en marzo y otra en julio. Esas son las 5 llamadas anuales. Creo que, o sea, ustedes una vez que terminan de cursar y aprueban la cursada, o sea, tienen los trabajos prácticos aprobados y demás, ya están en condiciones de rendir el final.
La presentación no es que obligatoriamente se tienen que presentar en la primera llamada de diciembre. Tienen casi, creo que cerca de 2 años para presentarse, que tienen varias llamadas, pueden optar la primera de diciembre, la segunda de diciembre, pueden venir en febrero, marzo, o dejarlo para julio el año que viene, o sea, no, eso lo deciden ustedes. Cuando se arma el calendario de finales, esto se publica en la plataforma, les va a llegar una planilla con los horarios, las materias y qué días son las mesas de final de cada materia. El final es de modalidad presencial, se hace en el instituto. Nada, es un final como si fuera una carrera presencial. Es la única instancia que tenemos en el instituto de evaluación presencial, es el examen final. Y en esta materia el final es de escrito, ese es un final escrito. Un final escrito que va a abarcar toda la materia, son una serie de consignas. Creo que tienen 1 hora y media para hacerlo. Sí, creo que tienen 1 hora y media o 2 horas para hacerlo, y nada, ahí mismo se evalúa. Y bueno, como todo, tiene una calificación numérica de 1 a 10, donde para aprobar hay que tener como nota mínima un 4. Después del TP obligatorio, ¿vamos a seguir agregando contenido? Sí, el contenido es hasta la última clase. Es hasta la última clase. Más a la fecha nos podría pasar un modelo de examen para más o menos ir preparando. Por supuesto, Fernando. Quizás en el último encuentro que tengamos, si no me equivoco es 14 de noviembre, para ese día les traigo un modelo como para que tengan una idea, pero igual, a ver, el final abarca todo lo que se vio durante el año, ¿no? Van a encontrar, yo les puedo mostrar modelos de finales, donde de repente hay temas que se han visto, pero no van a estar en el final, porque no podemos poner todos los temas vistos, porque esta es una materia muy teórica, como habrán visto, es muy extensa, tiene muchos temas, y no podemos poner, o sea, porque sería un final larguísimo, muy, digamos, muy técnica, y sí, es así. Es la naturaleza de la materia, es así, no tiene ejercicios prácticos, no tiene, es más que nada conocer la estructura de la computadora, conocerla, ver cómo trabaja, pero es teórica, es una materia teórica, por eso el final es escrito, va a abarcar todos los contenidos vistos, pero por supuesto en el final no van a estar todos los contenidos, no van a haber consignas por todos los contenidos, van a haber, o sea, unas 10 consignas, que van a ir haciendo consultas sobre distintos puntos que hayamos visto durante el año. Por eso cuando les muestro un modelo de final, con eso no voy a querer decir que los temas que no están en ese final no entran en el final. En el final entran todos los temas vistos, ¿se entiende eso, no? Es una materia larga y sí, hay que estudiar bastante. Hay que estudiar bastante. De todas formas, nosotros con Enrique armamos una evaluación que, digamos, se presenta en forma amigable, digamos. La tratamos de hacer lo mejor posible, lo más sencilla posible, como para que, digamos, lo puedan hacer sin problemas, siempre y cuando hayan estudiado bien la materia. Y entre paréntesis le digo que el nivel de aprobación es altísimo en el final de estructura de un computador, pero obviamente hay que prepararse. El nivel es muy alto, de aprobación, pero bueno, hay que estudiar bastante, eso es verdad. Es una materia que tiene mucha teoría, es todo un año de teoría. ¿Está? Igual, si les parece bien, para nuestro último encuentro, ahí ya vamos a estar más cerca de las llamadas finales, ahí podemos hablar un poco más en detalle, les muestro un modelo. Igual no tenemos un modelo solo de final. Bueno,
me preparo para el último encuentro y si les parece bien nos dedicamos todo el último tramo para hablar del examen final, si les parece bien. Muy bien, profe. Gracias. Bueno, yo les agradezco. Excelente, profe. Les agradezco a ustedes. Bien, profe. Nada, pido disculpas por todo este tiempo que no pude estar, pero bueno, la verdad que cosas imprevistas y digamos, más allá de lo que yo puedo manejar, me impidieron, o sea, estuve mucho tiempo sin poder trabajar en ninguno de mis trabajos, pero bueno, aquí estamos nuevamente, les pido disculpas por todo este tiempo que no pude estar con ustedes. Afortunadamente está Enrique conmigo, que Enrique siguió él solo, bancando la materia y demás, pero bueno, siempre los encuentros por Zoom siempre los organicé yo, siempre los hice yo, así que bueno, nada, aquí estoy. No, nada, es una licencia médica, no por mí, sino por mi hijo, tuve que acompañar a mi hijo todo este tiempo y nada, me impidió hacer ningún otro tipo de cosas durante bastante tiempo, pero bueno, afortunadamente ya está todo mucho mejor y aquí estoy nuevamente con ustedes. Bueno, gracias Rodrigo. Y bueno, gente, les espero al próximo encuentro y desde ya, gracias Luis, gracias José Luis. Desde ya les deseo todos los éxitos para el último TP, que van a ver que es bastante accesible el último TP, así que nada, espero en poco tiempo, en un par de meses, ya en diciembre, poder encontrarnos en forma presencial y charlar y hacer el final, y así pueden seguir avanzando con esta hermosa carrera, gente. Bueno, nos vemos la próxima. Si no quedan más preguntas, las saludo y les saludo a todos. Nos vemos, saludos. Buena semana. Nos vemos.